Jóvenes, el tema a tratar en esta sesión es el siguiente. La Europa de la posguerra, la crisis económica. En clases pasadas hemos hablado sobre la Guerra Fría, hemos hablado sobre la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, ¿cierto? Esta serie de cuestiones de revoluciones o de guerra que se ha dado en el viejo continente. No somos ajenos que el mundo siempre ha estado en disputa, en guerra, por querer ciertas naciones superarse, ¿cierto? O buscar un propio beneficio que les permita crecer como naciones propias. La posguerra nos va a decir después de la guerra, después de, ¿cierto? Nos va a permitir ver a fondo cómo está la Europa. Recordemos que la Primera y Segunda Guerra Mundial deja una Europa muy, ¿qué? Devastadora, deja una Europa en una crisis económica, una Europa que va a buscar surgir de la ruina, ¿cierto? Una Europa que va a buscar seguir hacia adelante. Antes de iniciar con la temática, vamos a iniciar con la siguiente pregunta, perdón. ¿Cuáles son las consecuencias que genera la guerra en el plano de la sociedad? ¿Quién me ayude con esta pregunta, por favor? ¿Cuáles son las consecuencias que genera la guerra en el plano de la sociedad? Eh, es una pregunta, profe, ¿verdad? Sí, una pregunta. ¿Cuáles son las Mm, consecuencias que genera la guerra en el plano de la sociedad? Bueno, profe, yo creo que las consecuencias que genera la guerra en el plano de la sociedad, obviamente, eh, son las bajas, no solo de los soldados, sino muchas veces de civiles que no tienen nada que ver con la guerra y que de todas maneras terminan muriendo. La hambruna, la escasez de recursos, la alta violencia, todo eso son varias consecuencias de la guerra y podemos tomar como ejemplo uno de los peores sucesos que vivió la humanidad, que fue la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Katy Contreras, ¿tú qué dices? Señorita Katy. Ujú. Yo digo que también pueden ser las bajas económicas en los, mm, pues en el comercio luego de la guerra porque queda queda mucha pobreza porque todo está destruido. Entonces, yo creo que eso también puede afectar en cierto sentido a la sociedad que quedó, porque la verdad es que, como dijo Mateo, muchas personas mueren sin tener nada que ver. Niños, mujeres, gente que no estaba en esa guerra. Entonces yo creo que eso afecta muchísimo a la sociedad, a las personas que quedaron, porque pues todo está destruido. Entonces, ¿cómo recuperar las cosas que perdieron? Me imagino que se destruye todo, sus comercios, su mercancía, las personas que perdieron, y ese tipo de cosas. Yo creo que Muy bien. De hecho, es verdad, todo lo que dice Mateo, lo que dice Katy, es cierto. Estas consecuencias que ganan esta guerra, la guerra que dejan las sociedades, es muchas personas muertas, que no tienen nada que ver con la guerra. Otro punto, baja la infraestructura destrozada, empobrecimiento y ruina y una deuda. Porque hay ciertos países que se endeudan con otros. En caso de la Primera Guerra Mundial no es la excepción. Algunos países prestaron dinero o el capital que tenía lo toman para invertir en armamento y no invertir en lo que verdad debería. Esta crisis pasa factura de lo que va a vivir Europa después de la Primera Guerra Mundial en adelante. Y vemos que de allí van a hacer ¿qué? La Guerra Fría. La crisis de posguerra 1920-1924. Concluida la guerra, los antiguos contendientes emprendieron la reconstrucción de sus respectivas economías. En 1919 fue un año de relativo crecimiento
debido a la demanda de bienes de consumo doméstico y al positivo efecto ejercido por los créditos norteamericanos. Una vez que finalice la guerra, jóvenes, Europa sabemos que Europa está devastada. Ciertas sociedades o grupos de países tienen que resurgir en su plano económico e infraestructura, hacer una reconstrucción del mapa europeo, porque el continente que padeció aquí fue Europa. Fue Europa quien padeció los daños materiales. Muchas personas están muertas. Se estima que fueron 20 o 30 o 40 millones de personas, contando los soldados. Muchos aspectos están destruidos. Entonces se tiene que hacer una reconstrucción en materia de ciudades. La economía está tocada. La economía de estos países, llámese Francia, llámese Alemania, llámese Inglaterra, Bélgica, ¿sí? Rusia, están tocados. Ciertas economías están mal y tienen que reconstruirse. Reconstruir el plano de sacar su comercio, su consumo doméstico o los bienes propios de ellos mismos. Se va a buscar un crecimiento en materia económica. Pero la secuela de la guerra, inflación, desmovilización de tropas, falta de puestos de trabajo, endeudamiento, dislocamiento financiero, etcétera, condujeron a una recesión que se inició en 1920 y no se superó hasta 1924. Este retroceso obedeció a causas relacionadas con las dificultades en la conversión de una economía bélica. Otra de paz y desajuste entre la oferta y la demanda. Esta última se estancó tras el momentáneo tirón que supuso la adquisición que afectó doméstico, aplazada hasta la concesión de la paz. Ciertas economías están estancadas. Ciertas economías están estancadas y no saben cómo salir. Lo que va a suceder aquí es que ciertos elementos, ciertos productos de estos países están estancados y no pueden salir. Una, porque la maquinaria que tenían para hacer ciertos productos no está posible. Recordemos que todo está destruido. La industria, recordemos que cuando se da la revolución industrial, la Europa comienza a industrializarse. Muchos países comienzan a industrializarse y a sacar economía propia, sacar provecho de ello. Alimentaron la crisis de los dos problemas fundamentales: el de las deudas contraídas durante la contienda y de las reparaciones de guerra que Alemania está obligada a pagar a los vencedores, Versalles. La relación entre ambos fue la estrecha y el papel que jugaron los créditos americanos en solución fundamental. Entra en escena el Tratado de Versalles. El país que pierde todo en esta guerra es Alemania. Es el país vencido. Los vencedores tienen ciertos recaudos, ¿cierto? Pero aquí hay un país que se va a alzar en la balanza de créditos. Un país que va a prestar dinero a ciertos países europeos para que inicie su proceso de reconstrucción en materia y también en materia económica. Recordemos que Europa está pasando una crisis y esta crisis se debe a que no tiene capital financiero, jóvenes. No hay capital financiero para una mega reconstrucción, porque imagínense, hay que reconstruir las ciudades que están nada más en Francia. ¿Cuántas ciudades no hay en Francia? Ahora en Italia, en Gran Bretaña, países aliados. Estados Unidos va a hacer el plan Marshall, que va a prestar dinero a países de la élite capitalista para que inicie su reconstrucción. Ciertos países se van a ver endeudados con Estados Unidos. El Tratado de Versalles. Estados Unidos, creador de los aliados, aplicó con el fin de controlar la inflación una política restrictiva de préstamo tendente a reducir la masa monetaria circulante, o lo que es lo mismo, puso una
práctica una estrategia deflacionista, al tiempo que implantaba medidas proteccionistas. El efecto consiguiente fue la disminución de la actividad económica europea y la escala del paro. Estados Unidos le va a prestar dinero a Europa, gran cantidad de dinero para que inicie su mega construcción de ciudad. Europa, recordemos que está estancada, Europa está dañada, Europa está tocada. Ciertas economías que eran muy fuertes se habían obligado a reducir sus precios o ciertos aranceles. Cierta economía que llegó con el papel de despojar la potencia de aquel tiempo, que es Gran Bretaña, Estados Unidos se queda con los focos de protagonismo. En Estados Unidos se va a desarrollar muy bien la industria, ¿cierto? La industria. Estados Unidos va a tomar en la industria a un papel más avanzado. Por ejemplo, se crean las primeras películas. La industria del cine, la industria del automóvil, de buen diseño, ¿sí? Comienza aquí una hegemonía por el poder. Gran Bretaña, acreedora de los aliados por un valor de 1.300 millones de libras, era a su vez deudora de los Estados Unidos por un monto de 850 millones. No es de extrañar que reclamase los pagos a sus deudores para poder atender sus propias responsabilidades. Recordemos que en el siglo pasado una de las potencias era Gran Bretaña. ¿Sí? Bueno, antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña es la potencia. Además, Gran Bretaña, Inglaterra presta dinero a países sus aliados, llámese Francia, llámese Rusia, llámese Bélgica, le está prestando dinero a estos países. Pero con la crisis o el momento de estallido de la Primera Guerra Mundial, este país le va a prestar dinero a Estados Unidos. Le presta dinero a Estados Unidos y tiene que pagarle los intereses o el saldo que le está debiendo a los norteamericanos. Es verdad que los que le están debiendo plata o dinero a Gran Bretaña tienen que pagarle. Y de allí a Inglaterra le va a pagar de poco a poco a Estados Unidos. Comenzó una deuda, ¿cierto? Porque hay ciertos países que están endeudados con otros o endeudados de cierta manera con el país norteamericano. La deuda que presenta este país es de 850 millones. 850 millones de ese tiempo, ¿cierto? Vamos a ver que es bastante dinero para pagar los plazos que va a aumentar Estados Unidos y va a subir aquí el precio por mora, ¿cierto? Va a subir en los intereses y ciertos intereses se van a ver reflejados en esta deuda que tienen países europeos. Alemania, la peor parada, debía desembolsar la cantidad de 6.000 millones de libras, con un pago inicial de 1.000 millones. Su economía no estaba preparada para semejante esfuerzo y no pudo hacer frente a las entregas. Como medida de presión para hacer pagar Alemania, el ejército francés ocupó la zona industrial de Ruhr en enero de 1923. Al marco unidad monetaria alemana perdió gran parte de su valor. Se devaluó y provocó una desembocada hiperinflación que disparó los precios, desencadenó altos niveles de desempleo. Alemania, jóvenes, es la gran perdedora. Alemania tiene que pagar cierta cantidad de dinero a países que ganaron la guerra, ¿cierto? Pagar los daños perseguir post de la guerra. Otro punto que Alemania, jóvenes, está muy endeudada. 6.000 millones de libras tiene que pagar. Una cuota inicial de 1.000 millones de libras. Recordemos que esta economía invirtió mucho capital en su armamento. Y lo que va a hacer aquí que Francia va a entrar al territorio a ocupar cierta industria y subir cierto nivel de valor económico. Y vamos a ver que se va a dar una superinflación en este territorio. La moneda de alemana pierde un valor adquisitivo en ella, ¿cierto? Cuando pierde su valor, aquí se va a ver desempleo, se va a ver hambruna, muchas personas no saben ni qué hacer. Muchas personas de la época se han quitado la vida porque no tienen con qué llevar alimentos a sus hogares o no tienen empleo. Es una Alemania que está destrozada, ¿cierto? Pero para eso Estados Unidos
va a crear el Plan Marshall, reconstrucción de Europa para países capitalistas, pero también le va a prestar cierto capital a Alemania para su reconstrucción. Periodo de crecimiento, 1924-1929. A Europa, con todo lo que está sucediendo y que poco a poco su reconstrucción, va a haber un periodo de crecimiento. Un periodo donde la economía poco a poco está saliendo a la luz, ¿sí? Está viendo la luz y otra vez va a iniciar la Europa, es una Europa predominante, una Europa que va a salir de la ruina y se va a establecer de poco a poco. A partir de 1924 y hasta 1929, la economía mantuvo el rumbo hacia superación de la crisis posguerra. Los Estados Unidos se erigieron en la mayor potencia del oro. Este periodo de bonanza económica fue acompañado de comportamientos determinados por el optimismo y el consumismo, asociados al fenómeno denominado felices años 20. Aquí este periodo joven en los años 20 inicia. Comienza la reconstrucción de países, de zonas destruidas por la guerra. Esto comienza el tiempo de la bonanza económica, ¿cierto? Estados Unidos toma el papel de la orbe, potencia mundial. Los demás países reconocieron a Estados Unidos como potencia y llegaron a un acuerdo que Estados Unidos le dé cierto plazo, cierto periodo para pagar las deudas que tiene. Recordemos que la moneda que se va a apoderar de la economía y de intercambio va a ser el dólar. Estados Unidos se concentró, hizo su capital, hizo su tarea bien hecha, que era hacer dinero y crear industria para el futuro. En gran medida, la recuperación se debió a la ejecución de 1924 del Plan Dawes, del financiero político estadounidense Charles Dawes, que redujo significativamente las cantidades que Alemania había de abonar a los vencedores, replicidad de pago de las mismas y sobre todo arbitrada la concesión de importantes créditos que permitían al Estado germano hacerse frente. Con el Plan Dawes, se va a iniciar que una Alemania poco a poco que pueda pagar su deuda. Se comienzan a hacer créditos que permitan que el Estado germano pueda hacer frente a la deuda que se tiene con otros países. Para Alemania poco a poco va a pagar su deuda con otros países como Francia y poco a poco va a hacer un resurgimiento de su economía. El objetivo del plan era hacer que Alemania estuviese en disposición de satisfacer a sus creadores y que estos a sus deudores de Estados Unidos consiguiesen saldar sus obligaciones con él, estableciéndose una especie de circuito del dinero, que en definitiva retornaría a su lugar de origen. En el plano político se inauguró un periodo de distinción que se completó en 1925 con los acuerdos del Hortano, a través de los cuales Alemania fue admitida como miembro del plano de pleno derecho en la Sociedad de Naciones. Sobre esa estabilización económica y optimismo político se suscitarían los felices años 20. Alemania poco a poco va a pagar la deuda. Algo importante aquí, joven. Alemania permite que su economía esté surgiendo con este plan financiero político Dawes. Estados Unidos es la potencia mundial ya establecida. Ciertos países europeos van a sacar adelante su economía para un solo objetivo. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Pagar su deuda con Estados Unidos. Pagar su deuda con Estados Unidos poco a poco, ¿cierto? Y una reconstrucción grande de su infraestructura. Aquí, jóvenes, van a iniciar los años 20, los felices años 20 de la hegemonía norteamericana. Los felices años 20. La reactivación iniciada en Estados Unidos en 1922 tras la caída tras la crisis de 1921 fue algo más tardío en Europa, en 1924. Abrió las puertas a una etapa expansiva de su economía mundial, que propició un clima de euforia y cierta confianza en el sistema capitalista.
jóvenes, algo importante. Aquí en este lapso de tiempo, en los años 20, Estados Unidos inicia su plan sistema capitalista. Lo estaba iniciando, lo tenía esa ideología, ese pensamiento, cuando llegué como vencedor de la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entra en ese plan. Una, porque es el que presta dinero. Dos, porque es una potencia y tiene condiciones para hacerlo. Tres, porque su industria está siendo una revolución a nivel mundial. Sacó una ideología que es capitalista, que quiere hacer que países de Europa entren a ser aliados de él, ¿sí? A ser capitalistas también, permitiendo el libre comercio. El libre comercio y la propiedad privada. Se pusieron en marcha las transformaciones heredadas de la segunda revolución industrial. Desarrollo de nuevos sectores de la producción, como hacer la parte química, siderúrgico, alimentario, automoción. Empleo de nuevas fuentes de energía, electricidad y petróleo. Aquí Estados Unidos ya inicia la transformación joven. Mira, ya vieron cómo entra aquí la parte de la electricidad y la parte del petróleo, donde sustenta hoy en día en algunas sociedades que en el futuro se encuentra aquí. ¿Dónde se encuentra el futuro? Sociedades que aún piensan que el futuro está en el petróleo. Y el futuro hoy en día sabemos que no está en el petróleo. Estados Unidos saca nuevas tecnologías, ¿cierto? Saca nuevas fuentes de energía. Electricidad y petróleo que se va a prolongar hasta muchos tiempos, hasta el tiempo de nosotros. Introducción de nuevas formas de organización de trabajo. Taylorismo, estandarización, Fordismo. Comienzan nuevas formas de empleo, nuevas formas de explotación del hombre, ¿cierto? El empleo ya formal, que ciertos empleos ya son de 8 horas. Comienza la parte de modernización y la parte de avance industrial tecnológico a nueva sociedad. Estados Unidos va a iniciar una nueva lucha por ello. Concentración de capitales en torno a grandes corporaciones. Trust, Cartel, Holding, especialmente en Estados Unidos y Alemania. Estados Unidos ya entra en torno a grandes corporaciones. Entra ya comienza, mire, ya está implementado el capitalismo, ya va a entrar el libre comercio, ¿cierto? Cierta compañía extranjera va a entrar en el capital de otros países, ¿cierto? Llámese The Food Company, que más adelante vamos a ver que como inicia la Trust, el Cartel, Holding, ¿cierto? Especialmente se va a iniciar en el país norteamericano y Alemania, ¿cierto? Recordemos que Alemania también tiene una deuda con Estados Unidos, entonces Estados Unidos va a como permitir que Alemania sea el centro de concentración, que Alemania sea la zona donde va a experimentar primero con en esta concentración capital.